Siempre he sido el tipo de persona que hace todo a tiempo, especialmente cuando se trata de impuestos. No porque disfrute llenar formularios interminables, sino porque odio esa sensación de tener algo pendiente. Y este año no fue la excepción. Llegó la temporada de declaraciones y, como cada año, dediqué una mañana de fin de semana a revisar los documentos fiscales guardados en nuestra caja fuerte ignífuga, un armatoste metálico escondido en el fondo del armario de nuestro dormitorio. No esperaba nada fuera de lo normal. Era una rutina aburrida. Declaraciones de ingresos, hipoteca, seguros, todo perfectamente archivado en carpetas con etiquetas. Estaba revisando mecánicamente los papeles cuando un sobre amarillo pálido llamó mi atención. No tenía mi nombre, solo el logotipo en relieve de Banco CF. Fruncí el ceño. Nunca habíamos usado ese banco. Al menos, yo no. Dentro había un estado de cuenta a nombre de Elena, mi esposa. Nada extraño. Muchas parejas tienen cuentas separadas. Pero una transacción destacó. 2.500 euros retirados con la nota «Transferencia al Fondo Fiduciario Universitario». Parpadeé. Nuestros hijos tienen un fondo para la universidad, claro. Pero está en CaixaBank, no en Banco CF. Jamás oí hablar de otro fondo. Una inquietud silenciosa comenzó a formarse en mi estómago, como una grieta pequeña en el cristal que sabes que pronto se convertirá en fractura. Seguí buscando. Había más sobres iguales. Todos, a nombre de Elena. Todos con el mismo patrón de movimientos. Dinero entrando, saliendo rápidamente, siempre hacia el mismo supuesto fondo. Abrí la app de CaixaBank. Solo había contribuciones mías. Elena, quien juraba aportar regularmente, no figuraba. No quise creerlo. Quizá era un error. Quizá existía un fondo alternativo del que nunca supe. Pero hice lo que siempre hago cuando algo no cuadra. Creé una hoja de cálculo. Llamadme maniático, pero era mi manera de pensar claro. Documenté cada movimiento, cada fecha, cada importe. El total, 167.800 euros. 167.800. De un fondo que debía ser para el futuro de nuestros hijos. Esa noche, Elena regresó de uno de sus retiros de liderazgo. Venía radiante, hablando de ejercicios de equipo, de cómo su jefe estaba considerando ascenderla. Asentí, sonreí. Por dentro, solo podía pensar en los extractos bancarios. Le pregunté si estaba cansada. Dijo que no. Se ofreció a prepararme un té, algo que rara vez hacía. Yo sonreí, porque en mi mente ya había comenzado a diseñar el plan más meticuloso y calculado que jamás había trazado en mi vida. Recordaba perfectamente la sensación de hielo bajando por mi columna al abrir el primer sobre de Banco CF. Todo comenzó con algo tan rutinario como declarar impuestos. Soy ordenado por naturaleza, y desde que nació Lucía, nuestra hija mayor, archivé cada documento financiero familiar con disciplina casi religiosa. Pero ese sobre amarillento no pertenecía a ningún archivo que yo hubiese creado. Lo abrí, pensaba dejarlo de lado. Pero la frase «Retiro Fondo Fiduciario Universitario» me congeló. Revisé y releí. 2.500 euros retirados de una cuenta a nombre de Elena. Nuestro fondo universitario está en otro banco. Y nunca escuché de uno alternativo. Busqué más. Encontré 6 sobres similares, con el mismo logo, con estados de cuenta desde 2020. Cada uno mostraba ingresos y retiros rápidos bajo el mismo concepto. Consulté la cuenta de CaixaBank nuevamente. Ninguna contribución de Elena. Todo había salido de mis ingresos, mis bonos, incluso el dinero que postergó la compra de nuestro coche nuevo el año pasado. Me senté en el suelo del dormitorio, solo. Encendí el portátil. Comencé a escribir. Fecha, importe, concepto, destino. Cada línea era como un corte. Enero 2020. Marzo. Junio. Septiembre. Otro año. Otro más. Total. 167.800 euros. No grité. No rompí nada. No llamé a Elena. Solo seguí anotando. Una mano en el ratón. Otra en una taza de café fría. Agregué una columna. Interés estimado. Si ese dinero hubiese estado en el fondo verdadero, con un rendimiento modesto del 4% anual, hoy tendría un valor de 198.400 euros. Casi 200.000 euros. Casi 5 años de universidad para Lucía y Diego. Y yo, creyendo que Elena ayudaba.
mientras ella construía otra vida a 20 minutos en coche de aquí. Descubrí que la casa donde ella y Harold, su compañero de trabajo, compartían está a su nombre y al de ella. Esa casa se pagó con el futuro de nuestros hijos. Llamé a Sofía, esposa de Harold. Nos encontramos en una cafetería en las afueras. Le mostré mis pruebas. Ella abrió su app bancaria. Lo vio todo. Si ellos quieren vivir una novela rosa, dijo, yo les escribiré una tragedia. Creamos un plan. Preciso, silencioso, irrefutable. Ahora, cada movimiento de Elena está registrado. Cada intento de mentira, documentado. Cada euro desviado, marcado para ser recuperado. Yo no buscaba venganza. Buscaba justicia para mis hijos. Y esta vez, no habrá margen de error. Esta vez, será Elena quien firme. Y lo hará sin saber que ya había perdido desde el primer momento que creyó que yo no me daría cuenta. El plan no empezó con una confrontación. Empezó con silencio. Durante 2 semanas no cambié ni un gesto, ni una palabra fuera de lugar. Preparaba el desayuno, recogía a los niños, sonreía cuando Elena hablaba de ascensos, de proyectos, de sueños que ya sabía vacíos. Mientras tanto, cada noche completaba la hoja de cálculo. Sofía, por su parte, consultó con su abogado y comenzó a recopilar documentos. Harold no sospechaba nada. Seguía visitando su casa con Elena 2 veces por semana, mientras yo cuidaba de nuestros hijos. Un viernes por la noche, Elena recibió un mensaje. Su cara se iluminó. «Es Harold», dijo sin darse cuenta. Luego intentó corregirse. «Digo, Javier, del trabajo». Asentí. No dije nada. Pero esa noche, guardé una copia de seguridad del archivo en 3 nubes distintas y un pendrive escondido en la caja de herramientas, porque sabía que pronto llegaría el día en que la verdad se pondría sobre la mesa. Y ese día estaría listo. Ese día llegó más rápido de lo que esperaba. Era martes, una tarde nublada de abril. Elena salió temprano del trabajo, dijo que quería pasar por la floristería antes de recoger a Lucía del conservatorio. Yo, fingiendo estar ocupado con una videollamada, la besé en la mejilla y le deseé buen día. En cuanto cerró la puerta, llamé a Sofía. «Esta noche», le dije, «será esta noche». Elena regresó cerca de las 7 con una caja de macarons de colores y un ramo de tulipanes blancos. «Por ti», dijo, como si todavía creyera que un dulce podía disolver una traición. Ayudó a Lucía con los deberes, puso a Diego a ver dibujos y luego se fue a la ducha. Yo esperé. Calculé cada minuto. Sabía que a las 20:45 Harold llegaría a la casa del barrio El Retiro. Sabía que Elena fingiría un paseo nocturno, como cada martes. Sabía demasiado. A las 20:15, cuando ya los niños estaban dormidos, la detuve en la puerta. «¿A dónde vas?» Elena se tensó. «A caminar un poco. Necesito despejarme». Asentí. «¿Al mismo sitio que la semana pasada? ¿O esta vez es una ruta nueva?» Su ceño se frunció. «¿Qué quieres decir?» Saqué una carpeta de la estantería. No hablé. Solo la abrí frente a ella. Fotos, capturas de pantalla, extractos bancarios, ubicaciones de GPS, conversaciones por Telegram impresas, una imagen tras otra, una mentira tras otra. Elena palideció. Intentó hablar. Esto no es lo que piensas». «¿Entonces qué es? ¿Una donación anónima para la educación superior de alguien más?» Ella se hundió en el sofá. No lloró, no gritó, solo bajó la mirada y murmuró: «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde hace semanas. Desde que la mujer que compartió mi techo decidió financiar una doble vida con el futuro de nuestros hijos». La dejé sola con sus silencios. Subí las escaleras. Miré a Diego dormir con su oso de peluche bajo el brazo y sentí un dolor que no se puede describir. No era rabia. Era el duelo de haber perdido a alguien sin que esa persona hubiese muerto. Sofía me escribió a las 21:30. «Harold acaba de llegar. Estoy con él. Ya sabe que sé todo. Nos vemos mañana». Elena no volvió a mencionar la conversación. Pero yo sí. Al día siguiente, cité a un notario. Comenzamos los trámites para separar bienes. Congelé las cuentas conjuntas. Informé a los colegios que, en lo sucesivo, todas las comunicaciones irían solo a mi nombre. Y abrí 2 nuevas cuentas fiduciarias. Una para Lucía y otra para Diego. Esta vez,
sin posibilidad de acceso por parte de Elena. Esa misma noche, mientras cenábamos los tres, Diego preguntó: ¿Mamá ya no va a contarnos cuentos? Yo no respondí de inmediato. Miré a Lucía. Ella, con apenas 15 años, me sostuvo la mirada y asintió levemente. No, hijo, dije al fin, pero yo puedo inventarte uno esta noche. Y si me ayudas, quizás escribamos uno nuevo, uno que sí termine bien. Esa noche, comencé a escribir este relato, porque algunos cuentos no necesitan dragones para ser aterradores. Basta con una traición susurrada entre paredes que un día fueron hogar. Y ahora, es mi turno de escribir el final. Elena se quedó en casa los días siguientes, en un silencio espeso que lo impregnaba todo. No intentó negarlo. No buscó excusas. Solo existía, moviéndose por la casa como una sombra que nadie había invitado. Lucía empezó a notar algo raro. No preguntaba directamente, pero sus ojos, tan parecidos a los míos, buscaban respuestas en cada gesto. Diego, por suerte, seguía demasiado pequeño para entender la fractura que había atravesado el centro de nuestro hogar. Yo, mientras tanto, seguía avanzando. Cada mañana me levantaba antes que nadie. Organizaba los documentos con el abogado, terminaba de cerrar las nuevas cuentas, y mantenía contacto constante con Sofía, que había comenzado su propia batalla legal contra Harold. La tarde del jueves, recibí un correo del despacho de abogados. El dictamen preliminar sobre la propiedad de la casa en El Retiro confirmaba que Elena y Harold habían utilizado fondos fiduciarios desviados para realizar el pago inicial. Lo que ellos no sabían, y ahora era nuestra ventaja, era que aquel movimiento financiero cruzaba directamente con el dinero documentado en mis hojas de cálculo. Habían dejado un rastro. Llamé a Sofía. Tenemos lo que necesitábamos. Ella no respondió de inmediato. Luego dijo, en voz muy baja: Perfecto. Esta vez no se van a ir sin pagar. Esa noche, convoqué a Elena al salón. Lucía y Diego estaban viendo una película arriba. No levanté la voz. No era necesario. Solo le pasé el documento. Elena lo leyó sin decir palabra. Voy a solicitar la custodia completa, le dije, y quiero que renuncies a cualquier derecho sobre las cuentas de los niños. También vas a firmar la transferencia de tu parte en la casa. Si lo haces, no haré pública la información en el entorno laboral de Harold, ni en el tuyo. Elena levantó la vista. Por primera vez, parecía realmente asustada. No por perderme a mí, esa batalla la daba por perdida, sino por perder la imagen que tanto había construido. ¿Y los niños? Podrás verlos, pero en mis condiciones. Ella asintió muy lentamente. Está bien. No había lágrimas. No había súplica. Solo resignación. Una mujer que había apostado todo a una mentira y acababa de ver la banca vaciarse. Al día siguiente, firmamos los primeros documentos en presencia del abogado. Al salir del despacho, Sofía estaba esperándome fuera. Intercambiamos una mirada silenciosa. No hacía falta hablar mucho. Ambos sabíamos lo que estaba en juego. Ella se acercó. Harold ya firmó. Le mostré las fotos. No discutió. ¿Y tus hijos?, pregunté. Están bien. Más fuertes de lo que creía. Como los tuyos. Nos quedamos un momento en la acera, bajo el cielo gris de abril. Dos extraños unidos por la misma herida. Y también por la misma decisión. No dejar que esa herida definiera nuestras vidas. Esa noche, de camino a casa, Lucía me preguntó si podíamos volver a poner las luces del jardín, las mismas que habíamos quitado cuando Elena empezó a dormir fuera 3 noches a la semana. Claro que sí, le dije. Es hora de encender lo que siempre debió estar iluminado. Y, mientras subíamos juntos al coche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no era una amenaza, era una posibilidad. El lunes siguiente, a primera hora, recibí la confirmación oficial del juzgado. La solicitud de custodia completa había sido admitida a trámite. El abogado dijo que, con la documentación aportada y la renuncia firmada por Elena, no preveía oposición alguna. Aún así, me pidió no bajar la guardia. La gente cambia de opinión cuando se dan cuenta de lo que realmente han perdido, advirtió. Yo lo sabía. Elena no era una excepción. Era solo cuestión de tiempo. Esa misma tarde, mientras Diego dormía la siesta y Lucía hacía deberes en la cocina, Elena bajó del cuarto con una carpeta en la mano. Me la tendió en silencio. Dentro había una carta escrita a mano, algo que ya no veía de su parte desde hacía años,
y unas fotocopias de estados de cuenta que no había encontrado en mi búsqueda inicial. La carta no era una disculpa. Era más bien una confesión desordenada. Hablaba de sentirse estancada, de buscar validación, de miedo a envejecer sin dejar huella. Mencionaba a Harold con apenas una línea. El resto era un intento torpe de justificar lo injustificable. Y, aún así, algo en esa letra temblorosa me hizo pensar que, por primera vez, estaba siendo honesta. No respondí. Solo guardé la carta en un cajón. El jueves, Lucía me acompañó al supermercado. Íbamos en silencio por los pasillos cuando me dijo, sin mirarme: «Papá, ¿tú vas a volver a enamorarte algún día?». La pregunta me desarmó. Tardé varios segundos en contestar. «No lo sé, hija, pero si lo hago, será con alguien que también te quiera a ti». Ella asintió. No dijo nada más, pero me apretó la mano un poco más fuerte. Ese fin de semana comenzamos a redecorar la casa. Nada drástico, solo pequeños gestos. Cambiar las cortinas, mover los muebles, pintar un marco de fotos. Lucía eligió un color azul claro para su habitación. Diego pidió pegatinas de astronautas para su pared. Yo, en cambio, no cambié nada de mi cuarto. Solo quité el espejo del baño. No soportaba ver el reflejo de todo lo que había pasado allí. La última semana de abril, la venta de la casa en El Retiro se concretó. La transferencia llegó a mi cuenta un martes por la mañana, mientras tomaba café frente a la ventana. 312.000 euros netos después de impuestos y gastos. La mitad se fue al nuevo fondo para Lucía y Diego. La otra mitad, a un plan de jubilación que abrí ese mismo día. Elena firmó los documentos sin protestar. Supongo que entendió, como yo, que su capítulo en nuestra historia ya había sido escrito. Sofía me llamó esa noche. Su voz sonaba más ligera, como si por fin hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. «¿Y ahora qué?», le pregunté. Ella rió. «Ahora, lo que queramos. Podemos seguir adelante». No le respondí de inmediato, pero dentro de mí, algo se aflojaba. Tal vez no estaba listo para el amor, pero sí para la paz. Esa noche, cuando los niños dormían, me senté en el salón con una copa de vino y abrí por fin el bloc de dibujo que había comprado meses atrás. La primera hoja estaba en blanco, y por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo llenarla. Mayo comenzó con un aire distinto. No era solo la temperatura más cálida ni los días más largos. Era la sensación de haber sobrevivido a un invierno emocional que parecía no terminar nunca. Lucía empezaba a sonreír más a menudo. Diego se despertaba sin pesadillas. Y yo, cada vez que pasaba frente al espejo del pasillo, veía a alguien que empezaba a parecerse a mí otra vez. Esa semana, llevé a los niños a Toledo. Paseamos por las calles empedradas, comimos mazapán en una pastelería antigua y subimos al mirador del valle al atardecer. Lucía sacó fotos con su cámara desechable, mientras Diego me hacía preguntas sobre castillos, como si todo volviera a tener magia. Cuando volvimos, encontré un sobre en el buzón. Era de Elena. Dentro, una tarjeta y un dibujo hecho por ella. Un árbol con ramas abiertas, 2 niños y un hombre con barba. Abajo, escrito con letra infantil: «Papá, tú eres mi raíz». No lloré, pero guardé la tarjeta entre las páginas del blog de dibujo. Sofía me invitó a tomar café esa misma semana. No fue una cita. Fue un encuentro entre 2 personas que ya no necesitaban hablar de dolor. Ella me contó que había solicitado el traslado a una oficina en Valencia. «Necesito empezar desde otro sitio», dijo. «No por huir, por respirar». Le deseé lo mejor. Me abrazó, fuerte. Y por primera vez, no sentí el vacío de una despedida, sino la calma de un ciclo cerrado con dignidad. Las últimas semanas de mayo pasaron tranquilas. Firmé los papeles definitivos del juzgado. Custodia completa. Elena tenía derecho a visitas programadas. Sin pernoctas. Sin manipulación. Lucía preguntó si podíamos invitar a sus amigas a dormir. Diego dijo que quería plantar un árbol en el jardín. Y yo, sin pensarlo, dije que sí a todo. La casa, que antes había sido el escenario de un teatro construido sobre mentiras, ahora era un hogar de verdad. Imperfecto, a veces caótico, pero lleno de pequeños comienzos sinceros. Un sábado, mientras pintábamos el muro del patio, Diego me salpicó sin querer. Se quedó congelado, esperando un regaño. En lugar de eso, le lancé yo una salpicadura de vuelta. Y los 3 acabamos cubiertos de pintura, riendo a carcajadas,
manchando todo, excepto la esperanza que ya no nos manchaba nunca más. Esa noche, escribí en el blog: ya no me importa cuánto duró la tormenta. Lo que importa es que seguimos aquí, juntos y vivos. Junio llegó con el canto de las cigarras y la luz dorada que se cuela entre los estores al amanecer. La escuela entraba en su recta final. Con ella las mochilas comenzaban a llenarse más de dibujos que de libros. Una tarde cualquiera, mientras recogíamos ramas secas del jardín, Diego se detuvo, me miró muy serio y dijo: «Papá, ¿los árboles se curan cuando les cortan una rama?» «Sí, hijo», respondí. «Les cuesta un poco, pero vuelven a crecer». Me miró en silencio y volvió a su tarea. Esa noche me costó dormir, no por tristeza, sino por el vértigo de ver cómo mis hijos estaban aprendiendo a entender el mundo con una sabiduría que a mí me había costado años construir. Lucía comenzó a escribir un diario. Me lo contó una noche, mientras cenábamos solos. «No sé si sirve para algo», dijo, «pero me hace sentir que ordeno mis pensamientos». Le respondí que eso mismo hacía yo con mis dibujos, que poner en papel lo que llevamos dentro es una forma de darle forma al caos. Una semana después, me mostró su primer texto. Se titulaba «Las cosas que no se ven». Hablaba de silencios incómodos, de abrazos tibios, y de cómo uno a veces puede ver una tormenta antes de que llegue, si sabe mirar las hojas de los árboles. Supe que estaría bien. Elena venía cada 2 domingos, puntual, sin drama. Se sentaba en el sofá, hablaba con los niños, intentaba retomar un vínculo que ya no era el mismo. Yo no interfería, solo observaba desde lejos, con la certeza de que algunos lazos se desgastan sin romperse del todo. Y eso también es parte de crecer. Un domingo, mientras recogía los platos, Elena se me acercó y dijo: «Gracias por no destruirme más de lo necesario». No respondí, porque no se trataba de piedad, ni de justicia. Se trataba de poner fin a una guerra que ya había costado demasiado. El día 27 de junio, Lucía terminó el curso. Recibió una mención especial por su ensayo en la asignatura de lengua. Diego, en cambio, llevó a casa un dibujo de un robot jardinero que, según él, cuida flores rotas para que vuelvan a cantar. Esa noche, abrí una botella de vino. Brindé solo, frente al ventanal, mientras los niños dormían. Por ellos, por mí, por todo lo que no se quebró del todo, por lo que supimos reconstruir. Al día siguiente, actualicé el archivo llamado Reinicio KLSX. Última celda. 198.437 euros. Todo el dinero de los niños. Restaurado. Casi hasta el último céntimo. Cerré el archivo. Y lo dejé ahí, como quien guarda una cicatriz que ya no duele. Y en mi blog de dibujo, debajo de una ilustración de Lucía leyendo en el jardín, escribí: «A veces, la mayor venganza es florecer sin que nadie lo espere». Gracias por haberme acompañado en esta historia. Si tú también has sentido alguna vez que el mundo se rompía bajo tus pies, solo quiero decirte esto: se puede volver a levantar, se puede volver a empezar, y sobre todo, se puede volver a confiar. Si esta historia resonó contigo, te invito a compartirla, dejar un comentario o simplemente quedarte un rato más. Si quieres seguir acompañando relatos reales, duros, pero llenos de verdad y humanidad, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos escribiendo, una historia a la vez. Hasta la próxima hoja. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.